Y ahí está el video. En eso nos habíamos quedado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver con este paciente? Primero quiero que sigan viendo este. Este paciente tiene retracciones inspiratorias, tiene taquipnea y tiene, si lo oyen, quejido. Ese es el clásico quejido. El principal problema de este paciente es un problema inspiratorio. Solo con verlo, este paciente yo ya sé que tiene enfermedad restrictiva. Vamos a pasar al siguiente. Este paciente inspira y después el tiempo expiratorio es prolongado. Mete y después se queda sacando un montón de tiempo. Mete y se queda sacando. Mete y se queda sacando. Este paciente tiene especialmente una enfermedad de características obstructivas. ¿Ok? Entonces, solo por eso la evalúa. Entonces, este paciente tiene una enfermedad restrictiva y este otro tiene una enfermedad obstructiva. En este, mi necesidad principal es meter y dejar ahí adentro. En este, mi necesidad principal parecería ser lograr de que baje su capacidad residual funcional y que logre meter nuevamente volumen corriente, a pesar de que yo ya sé cómo van a ser las radiografías. Bueno, sigo entonces adelante. Pongo aquí entonces el dibujito. ¿Cómo sería este? Este paciente tiene el volumen corriente disminuido con su capacidad residual funcional perdida y este paciente tiene la capacidad residual funcional aumentada, pero tiene disminuido el volumen corriente. Por eso es tan importante ayudarle a ambos, pero a ambos se le ayuda de manera diferente. Si ustedes me nebulizan a este, lo único que están haciendo es empeorando su situación, retrasando tiempo, gastándose medicamentos que no se deberían gastar, porque este niño no tiene enfermedad de la vía de conducción. Al menos no va a ser su principal problema. En cambio, este sí. A este paciente probablemente se va a beneficiar tratándole de inflar sus pulmones. Este paciente no se va a beneficiar tratándolo de inflar sus pulmones porque ya se súper inflados. Bueno, sigo adelante entonces. Entonces, aquí nuevamente pongo este esquema, que sería la enfermedad restrictiva versus el paciente con enfermedad obstructiva. ¿Cómo miramos las radiografías entonces? Este es un paciente que tiene enfermedad restrictiva. Tiene, si se dan cuenta, imágenes en vídeo de expulido bilaterales, tiene disminución del volumen corriente, tiene disminución de los espacios intercostales, porque aquí le falta aire, porque tiene otra vez disminuida la capacidad residual funcional y el volumen corriente, volumen tidal. Este paciente es el paciente clásico que tiene enfermedad obstructiva. Tiene lleno de aire, pero el problema es que tiene lleno de aire viejo porque su capacidad residual funcional no la está logrando intercambiar, porque su volumen corriente no está funcionando de una manera adecuada. Y este vendría siendo un paciente con enfermedad mixta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miren, perdón, aquí está. Si se dan cuenta, miren el diafragma, o sea, de aquí para acá, tiene muy buen volumen pulmonar, pero tiene lleno de imágenes radiopacas el pulmón. Eso es porque tiene áreas sobredistendidas y también tiene áreas colapsadas. Las áreas sobredistendidas serían el patrón obstructivo y las áreas colapsadas, las imágenes radiopacas, serían el patrón obstructivo. O sea, este paciente es el paciente que tiene enfermedad mixta. ¿Qué ejemplo puede ser una enfermedad mixta en un paciente? Les ponía un ejemplo de un asmático que también tenga una neumonía, por poner un ejemplo, una bronquiolitis. Las bronquiolitis también se comportan con enfermedad mixta, neumonías virales especialmente, ¿verdad? Que tantas de las principales cosas que nosotros miramos son neumonías virales en pediatría. Bueno, seguimos hablando de características de los pacientes. La caja torácica, porque ahora ya no solo hay que hablar del pulmón, sino que la caja torácica, entre más chiquito sea el paciente, la caja torácica es más distensible y complaciente y tiene mayor elastancia. Ahorita voy a hablar yo de eso, qué significa. Pero, las costillas, recuérdense que son horizontales en los niños, son oblicuas más o menos después de los 8, cuando empieza el proceso ya de desarrollo, las costillas se empiezan a poner oblicuas como
pues solo los adultos. El esternón también es un cartílago que se pasa osificando toda la vida de la niñez y que realmente ya es hasta en una etapa adulta ya bien desarrollada, que está bien osificado, por tanto es muy aguadito. Los músculos de la caja torácica son hipodesarrollados, son más pequeños y por tanto se agotan mucho más rápido. Entonces, por eso es que los pacientes no pueden respirar tan fuerte mucho tiempo y rápidamente van a empezar a respirar aumentando su frecuencia respiratoria. Esto es de los que quería platicar yo en este momento, que son dos conceptos, ¿verdad? Que a ver, sí, sí espero que me los comprendan. Entonces, cuando yo hablo de compliance o complacencia o complianza, también le decimos así, estoy hablando de un concepto de que va a haber un cambio de volumen, esta es la fórmula, hay un cambio de volumen, el triangulito significa cambio en matemática, cambio, un cambio de volumen que lo medimos en mililitros, asociado a un cambio de presión, que el triángulo P en centímetros de agua, esa es la dimensional de la presión. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo aplico una presión y eso se traduce en un cambio de volumen. Y lo vamos a tener muy claro. A ver, miren, otra vez en el chat, los quiero ver escribir. Aquí yo tengo dos globos arriba. A ver, tengo este globo que es el que usan para hacer gusanitos y tengo otros globos que son normales, así redonditos. ¿Cuál de estos dos globos tiene mayor compliance? O sea, ¿cuál generaría más volumen con una misma presión? O sea, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner un número. A los dos les voy a meter 20 de presión. Simplemente voy a decir eso sin más dimensional. ¿Cuál va a meter más aire? ¿Aquí o aquí? Se nota que ya inflaron de estos globos, ¿verdad? En piñatas. Cuando está en piñata inflando esto, Jesús, se le va a reventar algo mm, que no tenga un aneurisma a uno que se le rompe. Y eso es porque los globos delgaditos tienen baja compliance. Tienen que aplicar un montón de presión para poder crear un cambio de volumen. No así los globos redondos que son más fáciles de inflar, ¿verdad? Los globos estos delgaditos, así que lo mejor es que siempre inflarlos con un inflador mecánico, ¿verdad? Porque tienen baja compliance. En cambio, la elastancia, que es la segunda variable que vamos a hablar, es exactamente lo contrario, por ponerlo así fácil. La elastanza, estamos hablando que es la capacidad que tiene cualquier estructura para volver a su forma original después de que le quitamos la energía. Lo vuelvo a decir. Entonces, a los globos les aplicamos energía, que es esa presión que se traduce en volumen. Cuando le quitamos esa presión, si ya lo soltamos, los globos van a tender a desinflarse, y ese es el fenómeno de elastancia. Entonces, ahora pregunto, imagínense estos globos redondos de aquí de la esquina superior derecha, que ya están inflados y que ya los inflamos un montón de veces versus este globo verde que está aquí abajo en la esquina inferior derecha, ¿cuál tiene mayor elastancia? O sea, ¿cuál, después de que le quito la fuerza, cuál tendería a volver más a su forma normal? Exacto, el globo verde. El globo verde tiene más elastancia. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros aplicamos estos conceptos a los pulmones, entre más compliance tengan, mejor. Pero entre más desde el punto de vista para meter el aire, pero entre más elastancia tengan, peor, porque más se va a desinflar dentro del concepto. Sigo yo adelante. Ok, con esto de acá, miren pues, a ver, la compliance, si se dan cuenta, en un pretérmino, es, es de 1,5 versus, y así se va subiendo a un adulto que es de 60 a 100. ¿Qué conclusión pueden sacar de esto?
que la compliance en un pretérmino es muchísimo menor que la compliance en un adulto. Ahora, los numeritos que puse ahorita es para que entiendan con ejemplo, ¿verdad? Porque más que el concepto me interesa que lo puedan aplicar. Fíjense pues. Normalmente ya dijimos que con 4 o 5 centímetros de presión que nosotros hagamos el cambio a nivel de presión atmosférica, yo meto todo el aire que pueda meter. En un adulto serán unos 400 a 500 mililitros, en un niño son más o menos unos 5 a 8 mililitros por kilo. Va, entonces fíjense, pues, a ver, aquí se acuerdan que les dije que ojalá tuvieran una calculadora. Si la tienen, la del teléfono les va a servir, pero es para que entiendan qué significa esta charada de la compliance. ¿Y por qué es que un bebecito tiene una compliance tan baja versus con un adulto? Entonces, todos hacemos un cambio más o menos de 5, 6, 7 centímetros de agua. Estoy hablando de normal, ¿verdad? No estoy hablando de, de un paciente enfermo. Entonces, todos hacemos una presión subatmosférica de unos 4 a 5, 6, 7, si mucho, ¿verdad? Para meter todo el aire que nosotros necesitamos meter en respiración normal. Estoy hablando de volumen corriente, volumen tidal. Entonces, un pretérmino, no voy a poner un pretérmino así extremo, sino que voy a poner un pretérmino de, ¿qué les digo yo? Unos 1,4 kilos, 1,400 gramos. Es un pretérmino, ¿ok? Ese pretérmino, si yo le metiera más o menos de 5 a 8 mililitros por kilo, metería en cada respiración de volumen corriente unos 10 mililitros, este 10 que yo tengo acá. Entonces, si yo divido el cambio de volumen, que en este caso son los 10 mililitros que mete el pretérmino, dividido su cambio de presión, que más o menos hace unos 6 de cambio de presión, 10 dividido 6, a ver, háganlo por favor, y les da aprox 1,5. A ver cuánto les dio. Quiero ver cuánto les dio. Ok. Ok, va, ahí está, 1,6 va. Ahí sacó usted la compliance del prematuro, va. Vámonos con este recién nacido. Este recién nacido de unos 3 kilos, ¿les gusta? Sí, va. 3 kilos por 8 mililitros de volumen corriente. ¿Cuánto sería? ¿3 por 8? 24. Va, ok. Vamos ahora a sacarle la compliance a ese recién nacido. Y vamos a ver que este recién nacido a término hace un cambio de presión de 5 de presión negativa atmosférica. 24 dividido 5. Quiero ver que me pongan cuánto le sale. Ok. Ahí están. Se dan cuenta, es más o menos 5. Sacaron la compliance de este recién nacido a término. Un niño de un año. Yo me imaginé que pesaba este niño como 10 kilos. Ok. Va. Si yo le meto 8 mililitros por kilo, pues van a ser 80 mililitros. Si este paciente hace una presión negativa de 6, 80 dividido 6, ¿verdad? Ya la sacaron, más o menos anda en 14. Esa es su compliance. Este niño de 7 años, que anda como en, no me recuerdo, 25 kilos creo que le calculé, si no estoy mal. Sí, 25 por 8, sí, yo creo que 25 le calculé, ¿verdad? Entonces más o menos le puse que tenía, este paciente hacía un cambio de volumen de 200 mililitros. Igual, si hace un cambio de presión de 5, 200 dividido 5, más o menos como 40, algo, ahí están sacando la compliance. Y en un adulto, o sea, en ustedes, bueno, que puede ser de más. Las que son muy chiquitas tendrán unos 380 mililitros, pero un adulto promedio de 1,8 de altura, más o menos 1,7 metros cuadrados, que meta 500 mililitros, se hace un 6 7 de presión. Esta es la complacencia. Esto es la compliance. Miren ustedes. Entonces, pongo yo este ejemplo porque, como le repito, más que aprendérselo de memoria, que no importa que se lo aprendan de memoria, para eso uno puede cargar la tablita en cualquier papelito ahí en el teléfono. La cosa es entender por qué a un pretérmino le cuesta más meter el aire que a un adulto. Eso de ventilar niños bien chiquitos no solo es porque sean tiernitos, no, es porque la compliance es diferente, pero no solo es por eso. Sigo adelante. Si tienen alguna duda, porfa, en el chat lo pueden poner, que aquí yo tengo el chat abierto, ¿ok? Entonces, aquí sigamos adelante. Bueno, otra cosa que pasa es
que en los niños las vías de conducción, pues porque son chiquitos, son más estrechas de todo, desde las narinas, toda la orofaringe posterior, la tráquea. El punto a la altura del cricoides es el punto que produce más resistencia de la vía aérea. Cuando seguimos bajando, por supuesto, la vía se sigue estrechando, 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 estrechando. Después se empieza a dividir. Tenemos la tráquea, los bronquios principales derecho e izquierdo, los lobulares, los segmentarios, bronquiolos y así todas las generaciones bronquiales. Y todo eso produce resistencia, pero principalmente las vías de conducción eh, proximales producen mucho más resistencia en los niños que en los adultos. Y entre más pequeño es el paciente, produce, por supuesto, más resistencia. Entonces, ahora pongámoslo en números, porque ya les digo, pongámoslo en números para que entiendan. Y todo esto se van a dar cuenta que nos van a servir porque los ventiladores, especialmente los ventiladores de ahora, podemos medir la resistencia. Ahí sale el numerito, ahí sale el numerito. Va. Entonces, ok. Entonces, fíjense pues. ¿Cuánto es la resistencia de la vía aérea normal? Se mide en centímetros de agua por litro por segundo, ¿ok? Son tres determinantes. En un adulto, dos aproximadamente, estoy hablando normal. Y fíjense cómo va subiendo la resistencia de la vía aérea en un paciente normal según se va haciendo más pequeña. Imagínense, el paciente pretérmino puede tener una resistencia de la vía aérea de 80 versus un adulto que es 2 razones por las cuales es mucho más difícil meterle al aire a los niños pequeños que a adultos, ¿ok? No me voy a detener más en esto, más que entenderlo, porque al final la resistencia está dada principalmente por el diámetro, por el tamaño también el largo, por el flujo, por el tipo de flujo, pero principalmente por el diámetro. Entonces, si ponemos este ejemplo que ustedes se recuerdan, porque eso está en un libro muy conocido de todos ustedes, ¿verdad? En el cual primero miramos la imagen de abajo, un adulto que tenga una vía aérea proximal de 8 milímetros de tamaño, si hace un edema de 1 milímetro, o sea, ahora ya no tiene de 8 sino que tiene de 7 milímetros el diámetro, eso disminuye el área seccional en 44% y aumenta el radio más o menos en un 3 veces en flujo laminar, pero como normal, pero si está respirando, si usted le puede decir a la persona, al señor, a la señora, 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 trate de respirar lo más despacio posible, tranquilo, ok, si tiene un flujo laminar. Pero si hubiera un flujo turbulento que está respirando muy rápido, puede aumentarlo hasta 5 veces. En cambio, en un infante, niño menor de 1 año, con 1 milímetro que aumente, que tenga de edema, que disminuye el área seccional, está bajando 75% porque el tamaño normal es de 4. Entonces, al hablar el mismo edema que en el adulto, pero ese milímetro ahora está disminuyendo un 75 al 75% del área, pero está subiendo la resistencia 16 veces si hay flujo laminar. O sea, si el niño está tranquilito, despacito, pero si es un niño que está llorando, que tiene flujo turbulento, eso puede aumentar la resistencia del paciente hasta 32 veces. Es una resistencia altísima. Y por eso es que es muy importante identificar cuando el paciente tiene un problema obstructivo, porque como ya dijimos, cuando hablamos de problema obstructivo estamos hablando de las vías de conducción y cuando hablamos de vía de conducción principalmente estamos hablando de alta resistencia. Y tenemos que identificar cuándo es un problema, cuándo es el otro o cuándo tiene problemas de los dos. Sí, vamos a ver si tenemos alguna pregunta ahorita. No, todavía no. Ok, voy a seguir entonces. Ok, además de eso, tenemos que tomar en cuenta los tiempos de la respiración, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y para los que entiendan del concepto de constante de tiempo, de aquí sale algo que es muy importante para nosotros, que es el tiempo inspiratorio. ¿Qué es una constante de tiempo? Para que el aire pase de las vías de conducción proximales, estamos hablando de tráquea, bronquios principales, esas son las vías de conducción proximales al alveolo, ese tiempo en el cual se hace un equilibrio, a ese tiempo se le llama la constante de tiempo. A eso nosotros nos referimos con una constante de tiempo. Y se dan cuenta ustedes en esta gráfica, más o menos
para que lleguemos, aquí va, de 0 a 39, 63, 86, 95%. Aquí estamos hablando de el equilibrio entre la presión de la vía aérea proximal y los alvéolos. Para que llegue esto, más o menos se tardan tres constantes de tiempo. Para que llegue a 99%, más o menos se tardan cinco constantes de tiempo. Entonces, de aproximadamente 3 a 5 constantes de tiempos, que otra vez estamos hablando del tiempo para buscar el equilibrio entre la vía proximal y los alvéolos, de 3 a 5 constantes de tiempos, de aquí sacamos el tiempo inspiratorio. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros vamos a ponerle el tiempo inspiratorio a los pacientes, depende específicamente del tamaño del paciente. Porque los pretérminos tienen constantes de tiempos, esta es CT, constante de tiempo, mucho más cortitas, ¿verdad? Que un paciente adulto. Un paciente adulto, si se dan cuenta, el pretérmino tiene punto 12, un adulto tiene punto 35, o sea, es la misma constante de tiempo, pero dura mucho más. O sea, por eso es que en los tiempos inspiratorios, en los pretérminos, son más chiquitos, que le ponemos tiempo inspiratorio de punto 3, de punto 4, un recién nacido y un lactante de punto 5, arriba de un año pues andan en punto 6, ya los niños andan como en punto 7 y ya después de este tiempo andamos entre punto 7 hasta 1.2 dependiendo del paciente. Pero el tiempo inspiratorio sale de esto, de el tiempo que se tarda en buscar el equilibrio de la presión, que significa el tiempo que se tarda llegar el aire de la vía aérea proximal a los alvéolos. De aquí salen los tiempos inspiratorios. Entonces, a ver, otra vez chat. ¿Qué dura más, la I o la expiración? A ver, pongámoslo. A ver, ¿qué dura más, la I o la E? ¿Ok? Ahí estoy viendo. De algunos no sé el nombre porque nada más dice Samsung SM, pero ahí voy. Bueno, entonces, en un ejemplo general, ¿verdad? Que si yo dijera, vamos a ponerle a este paciente a que respire, normalmente respiraría algo así, ¿ve? En este ejemplo, si se dan cuenta gráficamente, podemos observar cómo el tiempo expiratorio es más largo que el tiempo inspiratorio. Y eso depende de las constantes de tiempo, porque las constantes de tiempo expiratorias son mayores que las constantes de tiempo inspiratorias. De aquí sale eso, ¿verdad? Entonces, no sé si logran observar, pero gráficamente estamos dejando prácticamente el doble de tiempo expiratorio que el tiempo inspiratorio. En tiempo, yo a este ejemplo le di que el tiempo inspiratorio durará un segundo y el tiempo expiratorio durará 2 segundos. A esto se le llama relación 1-2. Entonces, a ver si me entienden ahorita. Otra vez al chat. Yo a este ejemplo le di que el tiempo inspiratorio fuera de un segundo. Por eso estamos hablando que sería la respiración de un adulto, en base a lo que yo acabo de decir. Y el tiempo expiratorio sería 2 segundos. El tiempo expiratorio es el doble que el tiempo inspiratorio. Por tanto, la relación de este paciente es de 1-2. A eso se le llama. Eso yo lo puedo programar en el ventilador. Si yo sumo el tiempo I y el tiempo E, va a ser el tiempo total de la respiración. 1 más 2 serían 3 segundos. Serían el tiempo total de cada respiración I y E sería de 3 segundos. Entonces, ¿cuánto tendría este paciente de frecuencia respiratoria? A ver si lo pueden hacer. Porque aquí les estoy dando el dato para decir cuánto tendría de frecuencia respiratoria. Ok, entonces, a ver si sigan contestando. ¿Cómo lo saco? Como un minuto tiene 60 segundos y la frecuencia respiratoria yo la mido en 60 segundos, utilizo 60 segundos y voy a dividirlo dentro del tiempo total de la respiración, que en este caso son 3 segundos. 60 dividido 3, como ustedes ya me lo están poniendo, es 20. Entonces, si se dan cuenta,
Si usted le programa el tiempo I y el tiempo E a su paciente, como lo hice yo en mi ejemplo, inmediatamente y de manera indirecta le está programando la frecuencia respiratoria. Y eso es algo que usted tiene que ver porque a veces en algunos ventiladores me pone que yo le puedo programar el tiempo I y el tiempo E, y la gente me dice, pero no tiene tecla de la frecuencia respiratoria. Sí, manito, y sí, manita, pero ahí es lo que estás haciendo. Cuando tú le programas el tiempo I y el tiempo E, te pone la frecuencia respiratoria. A ver, pongamos otro ejemplo. A ver, seguro que me lo van a cachar. A ver, fíjense pues, si a este paciente yo le pongo 40 de frecuencia respiratoria, ¿cuánto sería el tiempo total de cada respiración? Entonces, si yo sé que tiene 40 de frecuencia respiratoria, porque ahora en este ventilador sí tiene tecla para ponerle la frecuencia respiratoria, yo sé que esa frecuencia respiratoria está en 60 segundos. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a dividir, voy a poner 60 segundos dividido en la frecuencia respiratoria y eso me va a dar el tiempo respiratorio total. Aunque no lo diga ahí, pero yo sé que yo cuando le pongo de 40 de frecuencia respiratoria, inmediatamente yo estoy programando el tiempo respiratorio total. Ahora, la pregunta viene siendo la siguiente. Si yo quiero una relación de 1-2, ¿cuánto le dejo de tiempo inspiratorio? Si yo quiero una relación de 1-2 a este paciente, ¿cuánto le dejo de tiempo inspiratorio? A ver, fíjense que ya tienen la frecuencia respiratoria y ya tienen el tiempo total. Y quieren dejarle una relación 1-2. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto le pongo de tiempo inspiratorio si le quiero dejar una relación 1-2? A ver si, ¿cómo le harían? ¿Cómo le harían? Ok, ok, muy bien. Bueno, entonces ahí vamos. Si quiero una relación 1-2, yo lo que tengo que entender que es que el tiempo de la respiración, que es 1.5, ¿de dónde saqué este 1.5? En el momento que yo le puse 40 de frecuencia respiratoria, yo ya determiné el tiempo total de la respiración. Si quiero dejar una relación 1-2, eso significa partir la respiración en tres. Un pedacito para inspirar y dos pedacitos para expirar. Por eso es que esto, entonces voy a partir la respiración en tres. Entonces ahora voy a dividir el tiempo total de la respiración en tres, que son los tres pedacitos que yo voy a partir, que es 1.5, que ya dijimos que era el tiempo total de que yo le dejé 40 de frecuencia respiratoria, divido 3 y eso me da 0.5. Cuando yo le pongo a este paciente 0.5 de tiempo inspiratorio, inmediatamente yo le estoy poniendo una relación de 1-2. Entonces, otra vez, si usted está programando un ventilador y le pone a frecuencia respiratoria y 0.5 de tiempo inspiratorio, inmediatamente usted ya le está poniendo su tiempo inspiratorio total y, a ver, última pregunta. Si me queda 0.5 de tiempo inspiratorio, ¿cuánto le estoy dejando de tiempo expiratorio? Un segundo, que sería el resto. Entonces, otra vez, yo le puse 40 de frecuencia respiratoria con 0.5 de tiempo inspiratorio. Sí, manito, e inmediatamente le estás poniendo el tiempo respiratorio total y le estás poniendo el tiempo expiratorio, además de la relación 1-2. Entonces, esto hay que entenderlo porque muchas veces el ventilador, como le repito, no le dice todos los valores, pero sí salen, por supuesto, porque usted los está programando indirectamente. Vamos a seguir adelante entonces con esta otra. A ver, entonces, ¿ok? Nuevamente, entonces, aquí estoy poniendo yo un ejemplo de lo que hacemos nosotros con la respiración, pero ahora lo vamos a aplicar a este globo. Miren, se dan cuenta, el niño aplica presión al globo que se vuelve en un volumen, una frecuencia, un tiempo, y pues después de eso lo libera. Este patojo le está poniendo una presión de ingreso y una presión de egreso, porque no está dejando que se desinfle totalmente el globo, que conste, ¿eh? Entonces, otra vez, este niño empieza a inflar y empieza a aplicar una presión.
para meter el aire. Para dejarlo desinflar, suelta presión, pero no estamos dejando que se desinfle totalmente. Y esto es una presión de egreso. Si lo aplicamos al alveolo, más o menos sería esto. Lo inflamos y se desinfla, pero no totalmente. Lo inflamos, se desinfla, pero no totalmente. Claro, esto es que en la presión de ingreso es una presión positiva y en la presión de egreso también es una presión positiva, pero es menos presión positiva, lo cual sería diferente con el primer ejemplo que nosotros hablamos antes, porque en el primer ejemplo nosotros hablamos de que para ingresar el aire nosotros hacemos presión negativa, ¿se acuerdan? Y para sacar el aire nosotros hacemos presión positiva. En cambio, ahora el niño le está metiendo el aire al globo. Para meterle aire, el niño tiene que hacer presión positiva para meter aire, bastante presión, y presión positiva, pero menos presión positiva, y así deja que el aire salga. ¿Por qué se desinfla? A ver, ¿cuál de los conceptos, aquí miro el chat otra vez, cuál de los conceptos que hemos hablado hacen que el globo se desinfle? A ver si alguien me cachó eso. La elastancia, muy bien, Leonel. Exacto, la elastancia. ¿Se recuerdan que la elastancia es esa capacidad de los cuerpos de recuperar su forma cuando se les deja de aplicar energía? Entonces, al bajar la presión el niño, pues el globo se empieza a regresar a su tamaño normal, y eso explica que el globo, por supuesto, también se desinfle. Bueno, entonces... Otra vez, si estamos recordando al niño, pero ahora, miren, les traje unos infladores de estos para inflar una y le vamos a poner. Entonces, le conectamos una pelota y ¡fluj! Le echamos presión acá, ¿verdad? Otra vez, yo puedo determinar una presión que se crea en un volumen, le voy a poner una frecuencia en un tiempo determinado y después lo voy a liberar. Entonces, yo voy a tener una presión de ingreso, una presión de egreso, que eso significa básicamente que en la presión de ingreso es una presión positiva y en la presión de egreso también es una presión positiva, pero menos positiva. Y eso determina prácticamente estos tres conceptos, que yo voy a poder volver esta presión volumen al aplicarla a un cuerpo cerrado, que sería la pelota que tiene tendencia por la elastanza a desinflarse, se va a desinflar, pero como yo siempre le sigo aplicando presión positiva cuando va saliendo, no se desinfla totalmente. Esto vendría siendo en un ventilador lo mismo. En un ventilador yo determino tres variables diferentes. Voy a determinar una presión de entrada y salida, que es esto que estamos hablando acá. Yo voy a determinar la velocidad a la cual va a entrar el aire, ¿verdad? La velocidad a la cual va a entrar el aire, que es el flujo, y voy a determinar el volumen que quiero que entre. Esas son las tres grandes características, que son las tres gráficas que el ventilador nos da. Normalmente el ventilador nos da una gráfica de presión, una gráfica de flujo y una gráfica de volumen. Que Cuando nosotros ponemos el ventilador, pues básicamente es lo mismo. El ventilador aplica más presión positiva y menos presión positiva. Y el paciente se desinfla por las características de elastancia. Cuando aplicamos más presión positiva, vamos a llamarle presión inspiratoria o presión de ingreso. Y cuando es menos presión positiva, vamos a llamarle presión de egreso o presión al final de la expiración. Presión positiva al final de la expiración, que son las siglas de PEP. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues nosotros le decimos al ventilador lo mismo que el niño estaba haciendo. Le vas a aplicar determinada presión en determinado momento. Más presión para meter aire, menos presión, pero siempre es presión positiva para cuando vaya sacando el aire. ¿Cómo va a ir sacando el aire el paciente? Por sus características de elastanza. Eso va a significar que aplicado a un cuerpo cerrado, se va a transmitir en un volumen determinado. Vamos a aplicar una frecuencia determinada, vamos a determinar un tiempo determinado para ingresar y para egresar el aire,
¿verdad? Y sabemos que en el tiempo expiratorio va a liberar el aire. Entonces, ¿cómo le hace el ventilador para meter el aire? Pues parecido que al inflador, le hace una presión positiva. Entonces, el proceso de ingreso de aire es un proceso activo, en donde el ventilador aplica una presión por un compresor normalmente y lo mete al pulmón del paciente aplicando una presión positiva. ¿Cómo le hace el ventilador? A ver, en el chat, escríbame. ¿Cómo le hace el ventilador para sacarle el aire al paciente? Porque ya dijimos que para meterle se le aplica una presión positiva. ¿Cómo se le hace el ventilador para sacar el aire al paciente? ¿Qué hace el ventilador? A ver, quiero ver quién me escribe. Excelente, nadie está escribiendo nada porque el ventilador no hace nada para sacar el aire. No hace nada. El ventilador no hace nada para sacar el aire. El ventilador lo único que hace es, como el niño que tiene atrapado el globo en sus dedos, solo lo suelta. Y la elastanza del tórax, la elastanza del paciente, del pulmón, sumada a la elastanza del tórax, hace que se desinfle. Lo único que hace el ventilador es que le da un tiempo determinado, que claro, somos nosotros los que determinamos el tiempo. Entonces, ahora, pues, ya lo próximo que toca es pasar a esto. Ya se nos volvió a acabar el tiempo en Zoom, ¿verdad? El tiempo acá es súper rápido, pero voy a callar esto, ¿verdad? Esto sería, con esto vamos a continuar.